Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, conformado por la profesora Rosa Grintal en la producción general, por la licenciada Clara María Vargas en investigación bibliográfica, con la dirección general del profesor José Luis Orlando y quien les habla como historiador asociado, Alejandro Cruz. Nos convocamos aquí hasta las 14:30 para charlar de otros temas de historia y para contar historias. Se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 423-3822 o nos dejan un mensaje grabado en el 425-7931. O bien nos escriben a nuestra dirección de email historia-activa@yahoo.com.ar. Pueden leer nuestros blogs y opiniones en www.netlog.com/historiaactiva. Nos pueden escuchar online a través de www.radionacional.com.ar, emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza, o también pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde ya contamos al día de la fecha con 116 amigos y estamos esperándolos a todos ustedes para que puedan participar, colaborar y dar su opinión también. Muchas gracias a todas las personas que han comentado nuestra nota del día martes sobre Urquiza. Muchas gracias a todos ellos, a Nora Fernández, Chichu Panaciti, gracias a Karina Molina Samito y a todos aquellos amigos que siempre están en permanente contacto con nosotros. Muy bien, hoy continuamos con esta saga, por decirlo así, de el uso del poder militar en la política argentina. Y llegamos a una de las presidencias históricas y emblemáticas en este sentido, cuál es la del general Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es un personaje central de la segunda mitad del siglo XIX en la historia argentina, y junto con Roca es uno de los grandes líderes del movimiento liberal de esa segunda mitad del siglo XIX, y fue uno de los que propulsó y afianzó a su manera la denominada Unión Nacional, luego de los años azarosos de la Guerra Civil y los de la instalación de los dos primeros presidentes constitucionales, Urquiza y Derqui, en la Confederación Argentina, los cuales tuvieron que gobernar con problemas con la provincia de Buenos Aires. Bueno, Mitre era un porteño totalmente asumido como tal, y en ese sentido luchó denodadamente hasta conseguir que se consolidara el poder centralista y o unitario de la ciudad puerto, Buenos Aires. Aquí lo vemos en nuestro muro de Facebook, en una fotografía muy buena que yo vi hace muchos años y siempre me llamó la atención, que es a don Bartolo en uno de los patios de su casa, de su casona, de la calle San Martín en la ciudad de Buenos Aires, donde funcionó durante muchos años la redacción del diario La Nación, y en la actualidad funciona el Museo Histórico Mitre. La casa de Mitre ustedes la pueden ver en el dorso del billete de 2 pesos. En el anverso está la figura de Mitre y en el reverso está la litografía de su casa en la calle San Martín, como decimos. Muy bien. Mitre llega a la presidencia el 12 de octubre de 1862, luego de haber pasado por una de las elecciones, entre comillas, de aquella época, habiendo sido proclamado presidente en compañía de Marcos Paz como vicepresidente por el colegio electoral el 5 de octubre de ese año. Pero Mitre ya venía ejerciendo de hecho la primera magistratura del país y las relaciones exteriores del país, luego de su triunfo, también comillado, en la batalla de Pavón, en la cual Urquiza sorpresivamente se retiró del campo de batalla, dejándole expedita la vía de la victoria a Mitre. Vamos a decir, como lo hemos dicho estos días, Mitre ya estaba embarcando sus tropas para huir de Pavón,
teniendo la certeza de que había sido derrotado por las tropas federales. Sin embargo, no fue así por diversas causas cuyos ribetes son muy, muy vastos. Y el hecho es que desde entonces se dedicó a consolidar su poder nacional, haciendo efectivo en primer lugar la reforma de la Constitución de 1860, por la cual, entre otras cosas, se dejaba de denominar Confederación Argentina para llamarse República Argentina. Buenos Aires tenía todavía la primacía de la aduana, con lo cual se fortalecía el poder centralista porteño, y eso se notó a partir de Mitre en adelante durante el resto de las presidencias que tuvo la República Argentina, sean populares o no populares, sean fraudulentas o no fraudulentas. Buenos Aires siempre prevaleció a partir de Mitre. Eso es algo indubitable. Y Mitre tuvo en su poder las dos formas de ejercer el control sobre el Estado. Una, la forma política, que lo hizo a través de ese partido liberal que lideraba, ex bando unitario o facción unitaria, y a través del poder militar que concentraba siendo general de la nación. Mitre era un personaje particular, muy particular. Se lo recuerda, y está muy bien que así sea, como uno de los grandes historiadores de la Argentina, como uno de los mejores traductores de obras clásicas y como un poeta saludable, digamos. No un excelso poeta, pero un muy buen poeta y hombre de letras completo. Todo esto lo había obtenido a través de la formación que tuvo en su juventud, que compartió y coexistió con su formación militar como artillero, ya en la década de 1830 y pico. Sin embargo, debemos decir que es justo todo ese reconocimiento que se le puede hacer, aún estando no de acuerdo con su labor como historiador y con la corriente historiográfica que él fundó, que es la denominada después la historia oficial o historia liberal, pero con lo que no estamos de acuerdo es con su condición de comandante militar, y lo hemos reiterado muchas veces. Se apoyó en esta cuestión militar para acorralar al Paraguay, uniéndose a su aliado natural, que era Brasil, y a Uruguay. Todos dentro del Uruguay con la facción unitaria del Uruguay, esto es con Venancio Flores, y los tres se aliaron para emprender la guerra contra la pujante República de Paraguay, que estaba descollando en América del Sur entonces. Y así es que, por una excusa baladí como la invasión del territorio nacional de Corrientes, Mitre se pliega a la Triple Alianza y le declara la guerra a Paraguay. Aquí comienza esta parte oscura de Mitre, sin dudas, que es la de su comandancia del ejército aliado contra Paraguay. Si bien Paraguay finalmente fue vencido, exterminado y masacrado, esto le costó muchas vidas al ejército argentino, comandado por este hombre que no tuvo mucha pericia para comandar tropas coaligadas en terrenos muy difíciles, tanto para la infantería como para la artillería. Y esto devino en un desprestigio político de Mitre. Finalmente, el poder político de la República fue delegado, como correspondía constitucionalmente, en el vicepresidente, que comenzó a ejercer la presidencia en ejercicio, Marcos Paz. Pero todo se complicó a través de la epidemia de cólera, que entre tantas vidas que se cobró en Buenos Aires se cobró la vida del vicepresidente en febrero de 1868, por lo cual esto forzó el regreso de Mitre y la vuelta a las funciones efectivas de su cargo de presidente de la Nación. Mitre tenía su propio candidato, que era Rufino de Elizalde, ministro de Relaciones Exteriores, y quien apoyaba toda esta cuestión tan impopular y desprestigiada como era la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, se impuso Sarmiento como candidato a presidente por parte del Partido Liberal, por decirlo así, aunque no tenía esas denominaciones. Venció Urquiza y fue proclamado presidente
en 1868, lo cual no era muy del agrado de don Bartolo, pero lo tuvo que hacer porque a don Bartolo sobre todo le gustaba mucho guardar las formas, y el guardar las formas implicaba una sucesión presidencial conforme a la Constitución, que es la ley suprema de la República. Pero no actuó de la misma manera cuando en 1874 fue elegido Nicolás Avellaneda. Mitre y sus adeptos se levantaron en contra de las autoridades constituidas, provocando un golpe de Estado, y fue finalmente vencido en la batalla de La Verde por las tropas nacionales. Pero a todo esto, Mitre, durante su presidencia, estando en Paraguay o no, manejó con mano férrea las provincias. ¿Cómo? Mediante intervenciones federales y mediante una guerra intestina contra los nuevos caudillos federales que se levantaban en contra de la autoritaria Buenos Aires. Esto es contra el Chacho Peñalosa y contra Felipe Varela, entre otros, y siendo estos los más notorios también, los más notables. Así que la presidencia de Mitre fue una presidencia sangrienta, por más que tenga ciertos visos de progreso en algunas cuestiones, como la fundación de los colegios nacionales, el fomento del comercio, la creación de los juzgados y tribunales con sus respectivas jurisdicciones, etcétera, etcétera. Está el otro lado, que es el que él ejerció mediante el poder militar, que es el avasallamiento de las autonomías provinciales mediante misiones militares enviadas desde Buenos Aires para exterminar los últimos rescoldos del federalismo en la República Argentina. Esto lo hizo a través de sus lugartenientes como Paunero, Levalle, Taboada, etcétera, jefes militares sangrientos que irrumpieron a sangre y fuego en las provincias y asesinaron a sangre fría, al Chacho Peñalosa, cuya cabeza fue puesta en una picota para la exposición y escarmiento de las provincias. Esta fue la presidencia de Mitre que nosotros estamos relatando hoy, basamentada y fundada desde antes de ser formalmente presidente en la fuerza militar, en la invasión, en la matanza y en el fusilamiento. Hay una fotografía que lo pinta de cuerpo entero a esta época, que es la de los soldados federales que fueron vencidos por las tropas nacionales en la batalla de Caucete, en San Juan. Todo ese gauchaje del ejército federal luego fue ultimado a lanza. El ejército nacional ni siquiera gastó balas en esos cristianos. Los liquidó a lanzazos. Una forma muy poco digna de ser ejecutados. Y está el detalle del día de ayer, la muerte de Derqui, muerto la mayor de la ruindad y la pobreza, sin que nadie del gobierno nacional que presidía este señor, Bartolomé Mitre, tuviera la delicadeza de haber sufragado aunque sea su entierro. Tuvo una semana sin ser sepultado Derqui en 1867, muerto indignamente. Bien, hemos llegado al final, hemos tenido 2 minutos menos hoy, le pedimos disculpas a nuestros oyentes y los esperamos mañana con otro tema que tiene que ver con estas presidencias de las denominadas históricas o fundacionales de la República, para que veamos luces y sombras de estos presidentes y cómo ejercieron el poder militar a mansalva para imponer sus ideas políticas. Desde ya muchas gracias María del Carmen, y será hasta mañana. Historia Activa.